Hola, que me alegra que estés visitando de nuevo mis tutoriales. No sabes cuánto me agrada porque eso significa que tienes mucho interés por aprender. No olvides de suscribirte a mi canal para ser notificado cada vez que exista un nuevo tutorial. Te invito al siguiente. ¿Y por qué no pasamos de una vez por favor a dicho tutorial? Muy bien, iniciaremos ahora con el tema de la evaluación financiera de proyectos de inversión. Una breve introducción por cuanto que de este tema hay sobrados capítulos en los libros de administración de finanzas como de matemáticas financieras. Estaremos hablando, en primer lugar, de algunos conceptos y generalidades. Los proyectos de inversión son aquellos que un inversionista pretende realizar con la esperanza que su inversión sea rentable o que le resulte el proyecto que al menos se le esperaba. Un asesor financiero o bien un profesional de las ciencias económicas debe determinar técnicamente la clase de proyecto de inversión más conveniente para el inversionista. La evaluación que debe hacer un asesor consiste en obtener valores actuales de los ingresos de efectivo, pronosticados por supuesto, y de los egresos también pronosticados, tomando en cuenta la vida del proyecto o duración del mismo. Todo esto a través de lo que se denomina análisis del flujo de efectivo, pronósticos de efectivo a lo largo de un proyecto que esperas emprender. Hay un tema importante que es la tasa de actualización de descuento. O sea, tú tienes el dinero y tienes la opción de dejar tu dinero en un lado o bien emprender el proyecto. Y la tasa de actualización o de descuento es esa tasa que tienes ahí, que podrías dejar tu dinero ahí para que gane intereses. O como el costo del capital, digamos. Y aquí te vamos a leer el concepto donde dice, es la tasa que vamos a aplicar a los ingresos y costos y flujos netos de los fondos, obviamente todo esto en proyección, en calidad de descuento de actualización de los valores a la fecha de evaluación del proyecto. Si yo estoy evaluando hoy ese proyecto, pues traigo a valores presentes todo lo pronosticado del futuro. A valores presentes todo lo pronosticado del futuro, los ingresos del año 1, los del año 2, los del año 3, los costos del año 1, del año 2, del año 3, etc. Generalmente esta tasa es la tasa del costo de oportunidad o costo del capital, como te decía. Hay métodos para evaluar estos proyectos o propuestas de inversión. Me atreveré a decirte que hay varios, sin embargo, vamos a resumir en este canal, en este video tutorial, 3 criterios o instrumentos para evaluar. Así le llaman, métodos para evaluar proyectos, así le dice uno de los principales autores de Weston de Administración de Financieras, donde dice que hay que aplicar algunos métodos para evaluar esos proyectos o propuestas de la inversión. Dentro de esos tenemos el valor actual neto o VAN o valor presente neto BPN o NPV en inglés, Net Present Value, relación beneficio-costo BCE y en tercera la tasa interna de retorno TIR o la International Rate of Return. Desarrollaremos entonces esos 3 instrumentos de medición financiera para dar un diagnóstico si conviene o no emprender un proyecto. No olvides, 3. El valor actual neto, la relación beneficio-costo y la tasa interna de retorno para ver si tu proyecto de futuro te va a estar bueno o no, o mejor prefieres dejar el dinero en otro lado. Hablemos entonces de esos métodos y empecemos por el VAN o el valor presente neto. ¿Qué es el VAN? El VAN o valor presente neto se determina mediante la siguiente fórmula. Como su nombre lo indica, hay que hallar valores actuales de las proyecciones de ingresos y también tenemos que hallar valores actuales de las proyecciones de ingresos más esa inversión. Se restan, se comparan estas y luego la diferencia es el valor presente neto o el VAN. Así de fácil. Cuando tú haces esa comparación, si el valor presente neto es negativo, indica que que es una pérdida y el proyecto no le procede. Pero por el contrario, si el valor actual neto es positivo, indica que esa inversión es rentable, así que debes de realizarla. Y por supuesto, tienes dos alternativas, 3, 4 proyectos, si analizas el VAN, entonces en 2 o más proyectos vas a optar por el que mayor VAN positivo te dio. Esos valores actuales, ese VAN, ¿cómo se calcula? Se calcula con base en la tasa de actualización o descuento, la que está ahí en el mercado, la que te sirve de referencia.
También tenemos el otro método para evaluar, que es la relación beneficio-costo. Esta relación beneficio-costo es el valor actual de los ingresos proyectados, lo divides dentro del valor actual de los costos o egresos proyectados. Como son proyecciones, vas a traer a valor presente y entonces esa sumatoria tanto de los ingresos como de los costos la divides. Por supuesto que en esos costos hay que agregar también la inversión de ahora que vas a hacer. Muy bien, cuando divides, si la relación es menor que 1, el proyecto no procede, o sea, te da 0.90, 0.8, es que estás perdiendo. Pero si por el contrario la relación es mayor, o sea, esa división entre el verde entre el rojo te da más que 1, el proyecto es aceptable. Y mientras mayor sea que 1, pues es mejor, ¿no? En 2 o más proyectos optaremos por el que mayor beneficio-costo nos dé, siempre que sea mayor que 1, por supuesto. Y ahora hablemos sobre la tasa interna de retorno, el tercer método de evaluar el proyecto o propuesta de inversión. Primero, el concepto es que la tasa interna de retorno, muchos autores dicen que es la tasa de utilidad que un proyecto generaría a lo largo de su periodo. Emprendes un proyecto de venta de zapatos o lo que sea, proyectas ingresos de 3-4 años, costos de 3-4 años y hayas una tasa interna de retorno que más adelante sabremos cuál es el concepto. Entonces esa tasa interna de retorno es la tasa de utilidad que generaría el proyecto. Y aquí, ¿cómo encontramos esa tasa? Encontramos cuando tú utilizas una tasa, se la aplicas a los ingresos futuros y a los egresos futuros, más la inversión, la traes a valor presente. Encuentras una tasa que tienes que buscar y cuando sumas esa columna, valores futuros traídos a valor presente, que son ingresos futuros, luego egresos futuros traídos a valor presente más la inversión inicial, y luego la comparas y te da 0, es que has encontrado la TIR. O sea, tienes que pensar en una tasa que al final, comparado los ingresos proyectados futuros traídos a valor presente, menos los egresos proyectados de futuro traídos a valor presente, por supuesto sumando la inversión inicial, pues te tendría que dar 0. O dicho de otro modo, aún más fácil, si cuando los flujos netos, o sea, ¿cuáles son los flujos netos? Los ingresos proyectados menos los egresos proyectados más la inversión de hoy. Cuando te da esos flujos netos, los traes a valor presente a una tasa que tú encuentras y esa sumatoria de eso te da 0, es que estás encontrando o hallando la tasa interna de retorno. Bueno, entonces, ¿qué? Vamos a hablar aún de la tasa interna de retorno. Por ejemplo, si cuando haces esos cálculos, si la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de mercado o de actualización, debe de realizarse el proyecto. Si la tasa interna de retorno es igual que la tasa de mercado de actualización, pues si quieres lo haces y si no, no. Es indiferente realizar el proyecto. Pero si la tasa interna de retorno, que te digo, es menor que la tasa de mercado de actualización, la verdad es que no te conviene emprender el proyecto. Sigamos hablando de la tasa interna de retorno. Hay varias formas para hallar la tasa interna de retorno y por supuesto la más fácil es la que aquí está en amarillo, subrayada. Es que no está de más comentarte que las calculadoras financieras y los programas de computadoras facilitan el cálculo de la tasa interna de retorno. Ingresas los flujos, les vas dando unas teclas CFJ y luego oprimes IRR y espera un momento la calculadora y te da la tasa interna de retorno. Pero no obstante, los profesores de matemáticas prefieren realmente que el alumno haga sus tanteos o incluso llegue a acertar, a adivinar cuál es la tasa y haciendo sus cálculos manualmente, entiende la lógica de la tasa interna de retorno. Por eso uno de los grandes autores de matemáticas financieras, Peter Sima y Robert L. Brown, de la serie Shawn, dice que ellos están generando una idea matemática que nos puede ayudar al menos para determinar por qué tasa empezar a hacer esos tanteos para llegar a la tasa interna de retorno. ¿Y cómo sería esa manera? Yo lo resumo así. Efectúas una sumatoria de los flujos netos, le restas la inversión inicial, lo dejas a un lado, es un resultado. Efectúas el producto de los flujos netos multiplicado por el año que le corresponde. O sea, tienes los flujos netos, lo multiplicas. Si está en el año 1, 40.000 de flujo neto, 1 por 40.000. Si tienes un flujo neto de 80.000 en el año 2, 2 por 80.000.
Y si tienes un flujo neto de 10.000 en el año 3, 3 por 10.000, o sea, te da 30.000. Luego dice que haces esa sumatoria de B, luego divides el A entre el B y te va a dar una fórmula pista. Eso lo vamos a hacer ya cuando hagamos la práctica. Aquí está nuestro ejemplo. Como puedes observar, la tasa interna de retorno se establece entonces mediante una serie de tanteos suponiendo ciertas tasas, ¿verdad? Muy bien. Ahora veamos aquí el ejemplo que nos va a permitir hallar el BAN, la relación beneficio-costo y la tasa interna de retorno. Dice, se espera que un proyecto de cultivo de melocotones y manzanas en Chichicastenango genere los siguientes movimientos en sus cuentas durante los próximos 4 años, con base en el valor actual neto, o BPN, la relación beneficio-costo y la tasa interna de retorno. La pregunta es, ¿invertiría usted ahora 100.000 quetzales en este proyecto? Si esto el costo del capital, o sea, si tu dinero mejor lo dejas en un banco o pones otro negocito por ahí y ganarías el 7, o prestas el dinero al 7, ¿invertiría usted ahora 100.000 en este proyecto si el costo del capital fuera del 7%? Que es la tasa de actualización de descuento, obviamente. Y luego aquí tienes la información, las proyecciones que te han hecho tus expertos. Los ingresos para un año serían 80, para 2 años serían 75, al final de 3 años 85, al final de cuarto 60, estoy hablándote en miles. Los costos u egresos al año 1, al final del año serían 40, al año 2 50, al año 3 50, al año 4 30. Son pronósticos, ¿no? Tanto de ingresos como de costos o egresos, ¿no? Perfecto. Esos datos se los dan los técnicos. Muy bien, ahora tú tienes que hacer estos 3 cálculos con base en el BAN y la relación beneficio-costo y la TIR. ¿Será que vale la pena este proyecto? Obsérvalo por favor y tenga a la mano siempre este ejemplo. Muy bien. Y empezaremos entonces a resolver lo más sencillo, el valor presente neto y la relación beneficio-costo. Muy bien, yo sugiero que hagamos estos cuadros realmente que son sencillos, es una hojita, la puedes hacer en una hoja electrónica, donde las primeras 4 columnas, la del año, ingresos, costos e inversión y flujo neto, son los datos originales, los que te dieron. Observa en el ejemplo, los ingresos eran 80, 75, 85, 60 miles. Los costos eran 40, 50, 50, 30 miles. La inquietud era, puedes invertir 100 ahora, 100.000, estamos hablando en miles. El flujo neto simplemente salió a través realmente de la resta de los 80 menos los 40, los 75 menos los 50. Observa por favor. Ahora bien, las otras 3 columnas son los cálculos que vas a hacer de matemática financiera, aplicando la fórmula del valor presente, o sea, la fórmula del principal. Esos son los cálculos que vas a hacer y ya se hicieron y por eso ya está lleno el cuadrito. ¿Con qué tasa? Con la tasa que te dieron de descuento, la de costo de oportunidad, el 7%. Entonces tú aplicas esos cálculos a los datos originales y entonces ya puedes llenar tu hojita de datos actualizados. Muy bien. Por supuesto, que no te olvides que tienes que poner ahora los 100.000 quetzales, tanto en los costos como en el flujo neto, como en los costos actualizados, como en el flujo neto actualizado. Y por supuesto que después de haber hecho esos cálculos correspondientes, te dio un 10.676, que es el valor actual neto. ¿Pero qué cálculos hicieron? ¿Cómo llenamos las 3 últimas columnas? Bien fácil. Eje del tiempo y el valor. Aquí estamos consignando los 80, los 75 originales, los 85 originales en miles de ingresos. Y eso los llevamos a valor presente con la fórmula del principal. P es igual a S por 1 más I elevado a la menos N. Los 75, los 85, los 60. Y por supuesto que esos son tus ingresos, ¿verdad? Y por eso es que allá en actualización de ingresos encuentras que los 80 se convirtieron en 74, los 75 en 65, los 85 en 69 y los 60 en 45. Te estoy hablando en miles. Veamos los costos. 40, 50, esos son tus datos originales, 30, y luego lo llevas a valor presente. Los 40, los 50, los 50, los 30. Eso me permitió llenar la columna que tienes allá, donde los 40 se convierten en 37. Observa donde dice actualización de costos. 37, los 50 se convirtieron en 43, los 50 se convirtieron en 40 y los 22, y los 30, perdón, se convirtieron en 22,887. Es decir, que aquí
se elevó a la -1, a la -2, a la -3, a la -4, que son 4 años. Se trajeron a valor presente, ¿no? Esos son los costos de inversión, esa es la columna. Y también se pone la inversión original, observa. Pero si tú quieres, haces también ese valor presente del flujo neto. Recuerda que tu flujo neto en tus datos originales sería 40, 25, 30 y 30, ¿no? Pues entonces luego, pues traes eso a valor presente, ¿sí? Por los 40 a la -1, los 25 a la -2, los 35 a la 3 y observa. Los 40 te dieron 37, los 25 te dieron 21, los 35 te dieron 28, los 30 te dieron 22. Muy bien. Y al final, pues si tú observas esa tabla, la actualización de ingresos total te dio 255.433. La actualización de costos total te dio 244.757. Comparado te dio 10.676, que ese es tu valor actual neto. La fórmula esa es la que te decía. Actualización de ingresos menos actualización de costos más inversión igual a valor actual neto. Y eso es, o bien, simplemente el flujo de fondos netos traído a la tasa de descuento correspondiente te va a dar el valor actual neto. Así como lo observas, por favor. El flujo neto eran, por supuesto, eran esos valores con los 100 que hay que ponerlos. Y aquí tenemos un resumen. Las primeras 4 columnas son los datos originales dados o proyecciones de ingresos, como te lo he dicho. Las 3 últimas columnas se determinaron aplicando el valor actual o valor presente a hoy. La fórmula ya te lo dije, P es igual a S, 1 más I elevado a la menos N. Ese es el monto. 1 es constante y es la tasa. Recuerda que esa tasa puede ser J también, J partido M elevado a la M menos MN cuando es capitalizaciones, ¿verdad? Cuando hay varias capitalizaciones en el año. Y esa se aplicó al 7%. Y por supuesto, tomando en cuenta esas 4 columnas, pues te dio prácticamente las 3 últimas columnas. El valor actual neto es 10.676, es un buen valor, es superior a la unidad, es un valor positivo. ¿Y cómo se determinó? La formulación, decía en la teoría anterior que vimos, es la suma de los ingresos actualizados menos la suma de los costos actualizados e inversión. ¿Y cuáles eran esas sumas de ingresos actualizados? 255.433. ¿Cuál es esa suma de costos actualizados e inversión? Es 244.757. O bien simplemente es la suma del flujo neto actualizado. Y la relación beneficio-costo, qué fácil es. Divides la suma de ingresos actualizados, 255.433, dentro de 244.757 y te da 1.04. Y entonces esa sería tu relación beneficio-costo. Ambas son buenas. El BAN es positivo y la relación beneficio-costo es mayor que la unidad, como dice la teoría. Vayámonos ahora a lo un poquito más complicado, que sería el tema de cómo solucionar la tasa interna de retorno. Recuerda que Peter Siman nos decía en la teoría que podríamos encontrar una fórmula base pista para empezar a hacer los cálculos y que era la sumatoria de los flujos netos que te dieron de los datos originales menos la inversión inicial, por eso tenemos un total de 30.000 ahí en rosadito, obsérvalo, y eso lo divides dentro del producto de los flujos de fondos por su año. A ver, o sea, dentro de 315.000. ¿Cómo sacamos esos 315.000? Muy fácil. Observa, por favor. Esos 315.000 salieron 1 por 40, 40.000. El año 2 por 25, 50. El año 3 por 35, 105. El año 4 por 30, 120. Sumas y te da 315. Haces esa división 30 dentro de 315 por 100 y te da que la tasa para empezar a hacer tus tanteos, recuerda que es por tanteos, porque lo que quieres llegar es que tu flujo de fondos te sume 0. Y entonces es el 9,52%. Entonces vamos a hacer una tablita, podemos hacer miles de tanteos, pero aquí solamente vamos a hacer una tablita con 3 tanteos. 3 ensayos. Al 9,50 queda la que nos dieron para partir, que nos salió con la fórmula, con el procedimiento anterior. Observa por favor la primera columna, flujos netos 40, 25, 35, 30, ¿no? Muy bien. Al 9,5 anotas siempre los 100.000 de inversión inicial, extraer a valor presente al 9,5, los 40 te da 36, los 25 te da 20, los 35 te da de 26, los 30 te da 20 al 9,5. Cuando haces la sumatoria te da 4.905, no te sumo 0. Así que entonces pruebas con 10, al 10,5. Una vez más, al 10,5, 40 lo traes a un año, a menos un año, estamos con la fórmula del valor presente,
al 10,5 te da 36. A los 25 al 10,5 te da 20, los 35 al 10,5 te da 25, a los 30 al 10,5 te da 20. Hace tu sumatoria y te da 2733. Tampoco, no llegaste a cero. Así que sigues probando y probando y al final pruebas con el 1181. Al probar con el 1181, los 40 al 1181 te da 35, 25 al 1181 te da 19, 35 al 1181 te da 25, 30 al 1181 te da 19. Efectúa tu sumatoria y aproximadamente igual te da 0. Cuando ya estás próximo a 0, es que has arribado a la tasa interna de retorno. Una recomendación de este youtuber. ¿Te acuerdas que tu índice que te había dado de relación beneficio-costo era 1.04? Ese 0.4, si se lo sumas al 7%, que era la tasa de descuento, te da 11. Como que también podríamos probar con 11 desde un principio. De 10 alternativas que hemos encontrado en distintos libros, cuando haces una relación beneficio-costo, ese valor que excede de la unidad, se lo sumas a la tasa de descuento y pareciera que llegas a la tasa interna de retorno, pero esta es una mera apreciación de este youtuber. Pero al final, tu tasa entonces interna de retorno es 11.81%, ¿verdad? 11.81% porque llegaste a cero. Y esa es la tasa interna de retorno. Ahora veamos, por favor, quiero que te detengas, vamos a hacer un último cuadro final. Las primeras 4 columnas, por supuesto, son los datos originales, las otras son los datos actualizados, pero aquí te lo estoy actualizando ya al 1181 para que observes cómo llegué aquí ya en un buen resumen a la tasa interna de retorno y por supuesto que agrego los 100,000, ¿verdad? De la inversión siempre, igual que cuando calculamos el BAN, solo que aquí estamos aplicando no el 7, sino el 1181 y observa que llegamos a 0. Las 3 últimas columnas son las que se hicieron. ¿Cómo? Bueno, con tus datos originales de 80, 75, 85, 60 de ingresos, los llevas a valor presente con la fórmula S es igual a P por 1 más I elevado a la menos N, aplicándole el 11.81. Y obviamente los 80 se te convierten en 71, los 75 en 59. Los 85 se te convierten en 60, los 60 te convierten en 38. Observa por favor en este otro caso, los 40, los 50, los 50, los 30, esos son los costos y la inversión de 100. Observa, traes a valor presente los 40, se te convierten en 35, los 50 se convierten en 39, los 50 se convierten en 35, los 19 se convierten en 30. Observa por favor, te estoy hablando en miles de quetzales en las últimas 3 columnas. Y entonces si puedes hacerlo por el flujo de fondos neto también, los 40 que están en los datos originales, los 25, los 35, los 30, ese es tu flujo neto que te dieron, los 100 que siempre es la inversión inicial, llevas eso siempre a valor presente con la fórmula S es igual a P por 1 más I elevado a la menos N con el 1181 y al final pues entonces arribas a los siguientes resultados. Los ingresos actualizados eran 230.743. Los costos e inversiones actualizados se dieron 230.736. Compara si te dio apenas un 7 que es aproximadamente igual a un 0. Los flujos actualizados al hacer la sumatoria incluida la inversión te dio un 7, o sea aproximadamente un 0. Y aquí tenemos los resúmenes. Las primeras 4 columnas son los datos originales dados o proyecciones de ingresos, costos e inversión por el futuro de 4 años. Las 3 últimas columnas se determinaron aplicando el valor actual o valor presente a hoy, fórmula P es igual a S, 1 más I a la menos N al 1181% con los datos de las primeras 4 columnas. La tasa interna de retorno en conclusión es el 1181%, por cuanto que la suma de los ingresos actualizados menos la suma de los costos actualizados e inversión es igual a 0, o bien la suma del flujo neto actualizado es 0. Recuérdate de 230.743 menos 230.736 aproximadamente igual, te dio 7 que lo aproximamos a 0. Y si sumas el flujo neto también te da 0. Las respuestas entonces serían, el valor actual neto son 10.676. Es positivo, es un valor positivo, es bueno el proyecto. La relación beneficio-costo es 1.04, es mayor que la unidad, el proyecto es bueno. La tasa interna de retorno es el 11.81%, es superior a la tasa de descuento del 7,
el proyecto entonces también es bueno. De manera que la conclusión que el proyecto es aceptable y puede realizarse. Así que al final no me resta más que agradecerte por tu atención, esperando te suscribas a mi canal para ser notificado cada vez que exista un nuevo tutorial. Hasta pronto.